Varias veces hablé de la muerte con mi esposo, porque la muerte aparece en las conversaciones de pareja, especialmente cuando somos padres. ¿Qué pasa si muero yo primero? ¿O si me toca despedirte? Alejandro siempre respondía que quería llegar a viejo conmigo, y se reía. Solía hacerlo con dulzura, con esa voz que todavía retumba en mi cabeza y que aún con estos años de duelo no se va. ¿Cómo olvidarla? Es quizás una de las cosas que más recuerdo y extraño, su voz. Marcela, Marcela es una mujer supremamente alegre, espontánea, divertida. Yo creo que era lo que yo necesitaba como para hacer un equilibrio en mi vida. Hay rastros de Alejo por todos lados. Cuando oigo los archivos de la radio parece que siguiera aquí, entre nosotros. Como también le pasa al actor, escritor y comediante Héctor Suárez Gómez, invitado de este episodio, quien conserva los programas de televisión y las películas de su padre, el célebre humorista mexicano Héctor Suárez, y que le recuerdan a diario su incomparable talento, su infinito amor, pero sobre todo, su irreparable ausencia. Pero curiosamente no es la voz lo que más extraña a Héctor hijo, es su olor, esa esencia única a la que solo se puede llegar en la intimidad de un abrazo, de una caricia. Ese olor de su padre es lo que le remueve sus recuerdos. Cuando se lo llevan a esa primera operación de vejiga, cuando tenía cáncer, yo no sabía si regresaba del quirófano o no. Le di un abrazo como de 2 minutos, en el que, pues, prácticamente como perrito, me quedé oliéndolo, hasta se rió y le dije, güey, no me quiero olvidar de tu olor. Y ya jugando le dije, ¿qué tal que no regresas? Y ya nos reímos de eso, ¿no? Heredó esa facilidad de tener siempre una broma a la mano. Era incluso la forma como se comunicaban. Y en su libro, Gracias, Papá, publicado tras el fallecimiento de su padre, relata cómo el humor fue siempre su conexión, aún en los momentos más difíciles, hasta que llegó la muerte, y con ella apareció esa sensación profunda de abandono e injusticia, y le dio paso al enfado, a la ira en contra de las circunstancias. Y si tengo ganas de pegarle a la almohada, déjame pegarle a la almohada y déjame pasar por todas esas emociones, porque se fue esta persona que amo. ¿Y quién que haya perdido a un ser querido no ha estado allí, en ese momento en el que cuestionamos la vida y las inexplicables razones que tiene la muerte para llegar siempre a deshora? ¿Quién no ha sentido momentos de ira ante la impotencia de no poder hacer nada por evitar que llegue y se lleve a quien tanto quieres? Cuando Alejandro murió, sentí rabia, porque se había ido sin despedirse y no había fuerza en este mundo capaz de devolverlo, ni paz en mi corazón para aceptarlo. Para Héctor Suárez Gómez, buscar la risa fue el instinto con el que encaró el duelo e hizo una lectura diferente del dolor. Después del amor es una serie de conversaciones sobre el duelo y lo que queda tras una pérdida. En este episodio, Héctor Suárez Gómez. Héctor, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar, además, esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto. De verdad, con mucho gusto. Hablar del tema de tu papá, de la muerte de tu papá, de la ausencia de tu papá, ¿es un problema para ti? Y de tu madre, ¿no? Año y cachitito, mi mamá también. No hay ningún problema. Hablar de la muerte no me provoca ningún problema. El 2 de junio de 2020 fue el mismo Héctor Suárez Gómez quien anunció la muerte de su padre, uno de los comediantes más importantes de México, actor de carrera, creador de personajes inolvidables como El No Hay o Doña Zoila, protagonista de películas como El Mil Usos y Lagunilla Mi Barrio, y de series como ¿Qué nos pasa?,
pioneras por su sátira política y fuerte crítica social. Bueno, y antes de ir a una pausa, murió el gran actor y comediante Héctor Suárez a los 81 años de edad. Así lo dio a conocer el día de hoy su hijo, Héctor Suárez Gomis. Figura principal de la academia, de la actuación y de la crítica. Lo mismo hizo teatro que cine y televisión. Y hoy lo recordamos con parte de sus grandes éxitos. Denos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. Empecemos a conversar un poco acerca de tu héroe. Y digo de tu héroe porque posterior a la lectura que hice de Gracias, papá, la obra que dedicaste a tu padre, Héctor Suárez, me quedé casi abrumada y fascinada con la cantidad de anécdotas que tienes para contarnos a todos, Héctor. Pues lo que yo quería hacer era la historia, como dice en la portada, una historia de amor entre un papá y un hijo. Creo que se cuentan historias de amor, del amor de la pareja, pero del amor de padre y un hijo no. Y había mucho que contar, porque además de que era mi papá, mi ídolo, mi héroe, mi mentor, pues era mi mejor amigo. Y yo quería que conocieran a Héctor Suárez real y la relación, además, profunda que tuvimos él y yo. En las páginas de Gracias, papá, me enteré de la dura infancia que tuvo su padre, además de su alcoholismo y sus batallas por salir de un infierno personal. Un hombre que hacía reír a millones con sus personajes en el cine, la televisión, luchó durante años contra el cáncer, un mal que le atribuía a décadas de excesos. Nada de esto quedó fuera del ojo público. Para quienes hemos hecho carrera en los medios, mantener la intimidad de un duelo resulta un reto grande, porque queda expuesta a la capa más fina de nuestro ser, aunque tratemos de evitarlo. ¿Cómo se vive un duelo precisamente, socialmente y personalmente, de una persona tan importante como Héctor Suárez? Pues además lo que pasa es que, o sea, yo entiendo que de pronto la gente también pensaba que era, o sea, mi papá no nada más era mi papá, le pertenecía al mexicano, ¿no? Al latinoamericano. Entonces, era muy complicado porque a donde fueras, si entraba yo a un restaurante que tenía 30 mesas, por lo menos 20 mesas se levantaban a hablarme y a darme el pésame y a hablar conmigo y a decirme cuánto lo admiraban y cuánto los había hecho reír y qué importante era para su familia y para su casa. Y entonces, en ese sentido, y sin que esto suene peyorativo ni que me estoy quejando, no te daba paz el vivir tu duelo, ¿no? O sea, porque a lo mejor ese día te levantabas y estabas calmado y el que te lo recordaran tanto durante todo el día te provocaba pues más dolor. Llegabas a tu casa a quererte tirar a la cama y a llorar abrazando a la almohada. Eso fue muy complicado. A mí lo que me sirvió mucho fue que una vez que él muere, decido estar encerrado sin nadie 10 días. Y así llegó el silencio, ese que necesitamos todos para reposar los pensamientos cuando alguien se muere. De ahí a veces se pasa la ira, como un grito ensordecedor cuando te preguntas, ¿por qué a mí? Cuando en Madrid vi las cajas en fila para entrar al camión de mudanza que nos llevaría a un lugar donde tenía que volver a empezar, me repetí muchas veces esa pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A Héctor le llegó un impulso frenético de escribir y escribir durante horas, como una dosis diaria de palabras para aliviar el dolor, la desazón, la rabia. Las páginas se fueron llenando una a una de anécdotas de viaje, de recuerdos, chistes y lágrimas como una forma de llevar el duelo. Escribiendo el libro hubo muchos momentos donde yo aventaba el teléfono y gritaba, realmente, un grito muy fuerte, y lloraba y eran gritos de dolor y los dejaba estar. Creo que hay que dejar vivir y estar y ser a todas esas emociones. Esa fue la mejor manera y se empiezan a diluir. El dolor nunca se va. Aprendes a vivir con ese dolor y claro que va disminuyendo, pero sigue existiendo ese dolor. Lejos de lo que uno puede imaginar, Gracias, papá no es la biografía de Héctor Suárez. Son, en cambio, 192 páginas de la vida íntima de un padre
escritas por un hijo tratando de lidiar con su ausencia. Escenas de una historia de amor. Quiero que por favor me permitan llamar a este escenario a uno de los más grandes amores que tengo en mi vida y del cual siempre me he sentido profundamente orgulloso de él, mi hijo Héctor. Pásale, hijo. Y por supuesto, una historia de humor. Hijito, créeme que hacer Los Locos Suárez es lo mejor que le ha pasado a mi carrera en las últimas 24 horas. Esa fue la última presentación del stand-up comedy Los Locos Suárez y la prueba fehaciente de cómo durante años su padre le enseñó a amar la vida ante esa verdad infalible que a todos nos atemoriza: perderla. Estaba muy preparado para su muerte desde que le detectaron el cáncer el 4 de septiembre del 2015. Sabía que en algún momento podía llegar. Por eso quise hacer Los Locos Suárez con él. Egoístamente dije, yo lo quiero tener para mí el tiempo que le quede de vida. Y estuvimos muy pegados y muy juntos. Claro que te desgarra el corazón. Claro que no estás preparado para ver, sobre todo como... Por eso quise empezar el libro. La primera frase del libro es: siempre le sobró energía, para hacer el contraste de cuando ya no la tenía. O sea, claro que fue espantoso, desgarrador, verlo sin vida. ¿Cómo? Horrible. Y aunque estuvieras preparado para su muerte y sabías que iba a llegar, pues claro que te duele y te hace pedazos. Es una, como decimos en México, y perdón por la mala palabra, pero pues Octavio Paz decía que las groserías son las únicas palabras vivas en un mundo de vocablos muertos. Es una chinga. Claro que me reventó y me desgarró, y llegó el dolor y el sufrimiento y el llanto y toda esa emoción que te desgarra. Y entonces este estado de ser feliz le dijo al dolor: híjole, pues mira, me voy a hacer tantito aquí al lado y cabes aquí. O sea, a lo mejor nada más te cabe media nalga y la otra nalga la vas a tener afuera. Aquí, quédate conmigo, pero aquí estás. No vas a desplazarme a mi felicidad por estar tu dolor. Sin embargo, no parece fácil hacerle espacio a la felicidad cuando la muerte se presenta otra vez. No hay risa que alcance. En diciembre de 2021, poco más de un año después de la muerte de Héctor Suárez, fallece Pepita Gomis, actriz y legendaria conductora de televisión infantil, madre de nuestro invitado. Héctor quedó huérfano. Pasó lo mismo con mi mamá. No es que yo le diera la espalda al dolor y al sufrimiento. No. Estuvieron ahí. Y a mi papá hay momentos en los que lo sigo llorando y me sigue doliendo más de lo normal. Claro, hay momentos en los que, por supuesto, en el duelo llega un momento en el que estás enojado, no con la persona que se fue, con el hecho de que se haya ido, con el hecho de que por qué no podemos ser eternos, aunque estés muy educado y tengas muy consciente que existe la muerte. Claro que te enojas, somos seres humanos y somos seres emocionales. Cuando uno está en la mitad de ese duelo, la sociedad o la familia o los amigos se encargan de decir: ya verás, esto pasa, no llores más, cuánto tiempo llevas en esto, hay que superarlo. Hay una peor, es decir, hay una peor. Claro. Ánimo. No, esa era horrible. O sea, yo de verdad tenía muchas, como soy muy directo y soy muy sarcástico, y como tengo Asperger no suelo tener filtro, o sea, tenía muchas ganas de contestarles la verdad de lo que sentía con su ánimo. ¿Ánimo de qué? Se acaba de morir la persona que más amaba en mi vida. Déjame pasar por este proceso de duelo, que cada quien lo vive a su manera, y sentir dolor y llorarme y enojarme, y si tengo ganas de pegarle a la almohada, déjame pegarle a la almohada y déjame pasar por todas esas emociones, porque se fue esta persona que amo. En menos de 2 años, Gomis perdió a sus padres y quedó suspendido entre la tristeza y la ira. La orfandad en la adultez, como en la niñez, es dolorosa, porque a diferencia de la red de apoyo que se tiende con los niños, para los adultos se considera natural la pérdida de sus padres. David Kessler, escritor y estudioso del duelo, dice que es como si nos quitaran un ancla. Desaparece así de pronto la conexión más cercana con nuestro origen, con nuestra raíz. Se dice incluso que cuando se muere el papá y la mamá, pareciera que la historia de uno como que queda corta. Pues mira, todo el mundo habla
de la muerte de tu papá, de la muerte de tu mamá, de esos dolores. Oyes anécdotas de mucha gente, ¿no? Que lo ha vivido. Nunca se habla de la orfandad. Además, la orfandad nos lleva a la infancia, ¿no? Como si los huérfanos son nada más los niños, y no. Yo soy un hombre de 55 años. Cuando murió mi papá tenía 51. Cuando murió mi mamá tenía 52, 3. Y sin embargo, ese sentimiento de orfandad me hizo sentir un vacío espantoso. O sea, además te llega con el segundo que se muere. Entonces, además de vivir ese dolor, te llega este otro, que es la orfandad. Y dices, madre mía, estoy solo. Suena absurdo decir abandono a los 50 y tantos años. No. Según yo me iba a retirar de la actuación, lo hice durante casi 3 años, porque además mi héroe ya no me iba a ver, ¿no? O sea, ya no me iba a poder comentar acerca de mi trabajo, ya no me iba a aplaudir o me iba a criticar, y entonces eso me hubiera hecho mejorar. Mi mamá también era una gran crítica de mi trabajo. Fueron 3 años en los que me lo aventé solito. No me preguntes por qué, porque tampoco lo decidí así. Apenas estoy saliendo otra vez a vivir la vida como la vivía antes, ya sin sentirme huérfano, sin sentir el dolor, sin sentir que estoy viviendo un duelo. ¿De qué manera borrabas esa rabia o de qué manera empezaste a borrar el enojo y la rabia que sentías con la ausencia de tu papá Héctor Suárez? No se borra, se va diluyendo. No hay una receta, no hay cómo seguir un ABC. Fue con el paso del tiempo. De pronto, con el paso del tiempo, ese dolor, de pronto al recordarlo, si me sacaba lágrimas, me empezó a sacar risas. Quizás, sin saberlo, sin una verdadera intención, los padres nos dejan lecciones eternas. Al morir mi padre durante la pandemia, no pude evitar contar las veces en las que, de niña, nos sentábamos en la mesa del comedor de casa a estudiar álgebra. Él era un matemático puro, y aunque su virtud nunca fue la paciencia, siempre insistió en que no renunciara hasta resolver los problemas en el cuaderno. Pero mejor aún, me enseñó que ante la frustración por mi poca habilidad, lo único que debía hacer era seguirlo intentando con buena actitud, sin frustrarme. Ahora de adulta, comprendo que su fórmula aplicaba para las matemáticas y luego para la vida. En tanto, para Héctor, la comedia ha sido la gran herencia de sus raíces. Le ha servido de refugio y tabla de salvación. Fue en ella donde logró ver de otra manera su dolor. Hay algo muy curioso. Tú decías, ¿cómo lo transformas en comedia, en humor, en risas? En la estructura de la comedia, que me parece maravilloso, la comedia nace del dolor. Y es mucho más efectivo para hacer reír, ser honesto, que hacerte el chistoso. Además, hay una fórmula que existe para la comedia, que tampoco inventé yo. La crearon los que crearon la comedia. Y tú te la aprendiste, claro. Claro, y además una vez que me la aprendí de memoria, que ahorita te la digo, me di cuenta que es la vida misma. O sea, la fórmula de la comedia es de la siguiente manera. Una persona común y corriente, llena de defectos, no puede tener virtudes. Llena de defectos, enfrentando uno o más problemas, una o más situaciones, sin las herramientas o el conocimiento para poder enfrentarlas. A pesar de ello, las enfrenta y sale adelante. En este enfrentar estos problemas y estas situaciones es donde viene la risa en la comedia. Analízala y es la vida real. Tú y yo somos personas comunes y corrientes llenas de defectos, y desde que nacemos estamos enfrentando situaciones y problemas de los cuales no estamos preparados para hacerlo, y sin embargo los enfrentamos y salimos adelante. Es la vida real. Y así, con esa naturalidad que lo caracteriza, nunca me hubiera imaginado que al otro lado del micrófono me iba a encontrar siendo cómplice de una historia digna de una película, de esta comedia que es la vida misma.
de cómo Héctor me contaría lo que pasó tras los últimos 6 minutos de vida de su madre, Pepita Gomis. Ella lo tomó de la mano y en un tono muy bajito le dijo: «Nene, gracias por estar aquí». Le pidió que no la llevara al hospital. Intentó luego escribir algo que quedara para siempre como un garabato y dejó de respirar en los brazos de su hijo. Allí estaba Héctor Suárez Gomis, una persona normal, incapaz de resolver la situación de la muerte de su madre. Y en aquel dolor se coló la comedia. Cuando muere mi mamá, que muere en mis brazos, se murió en su sillón. Era de estos sillones con una palanca para hacerlo casi cama, para ponerle el respaldo en la posición que tú quisieras. Entonces muere en mis brazos, la abrazo, la lleno de besos, la dejo en su sillón tantito, y el sillón no estaba hacia atrás, estaba pues prácticamente recto. Y entonces dije, no, güey, hazle la palanca para atrás, no vaya a ser que tu mamá se venga para el frente y empieces a vivir lo que vivieron los cuates de Weekend at Bernie's. Entonces, al minuto de haber muerto y de estar yo con dolor, me empecé a morir de la risa por esto que tú dices, ¿no? De pronto... Perdóname que me ría, pero es que realmente es una anécdota. Es que yo me reí, No, pues es que yo me estoy riendo y lo siento mucho reírme, pero es cierto. No lo sientas, tipo de momentos... Ríete no. bien, porque además yo me reí muy bien pero además me dije a mí mismo, no mames, ahora falta que esto se vuelva Weekend at Bernie's y se vaya tu mamá de hocico, ¿no? O sea, así pensé y me empecé a reír. Obviamente ya después la palanca la hice para atrás, la acomodé, terminé de reírme, paré y dije, ahora tienes que avisarle a tu hermana. Y ya después el dolor volvió a llegar. Pero insisto, la comedia nace del dolor y el dolor no tiene que ser algo funesto, ¿eh? Con el sillón como único testigo, vio morir a Pepita, su madre, y el disparate lo sorprendió riendo de lo absurdo. Nos reímos juntos de uno de los momentos más duros de su vida, y pensé que si él me permitía reírme de su drama, ¿por qué no reírme del mío? La muerte... sobre todo si te das cuenta que vivimos en el universo de la dualidad, pues claro que tiene esta parte absolutamente de dolor y triste, y tiene que tener el otro lado de la moneda, que es la risa. En México tenemos la tradición del Día de Muertos, que dicen además que el mexicano se sabe burlar de la muerte, de lo cual no estoy de acuerdo. O sea, sí tenemos esta gran tradición de poner, ya sabes, las calaveras, que además son de azúcar porque se supone que regresan los muertos a comer. El mexicano no es cierto que se sepa burlar de la muerte. Somos los latinoamericanos muy viscerales, muy mariquitas, muy pusilánimes. No es cierto que nos burlemos de la muerte. El mexicano sí es muy astuto y se hace amigo de la muerte para que no se lo lleve. Pero de eso a que se sepa reír de la muerte hay una gran diferencia. El hombre es el único que se ríe porque también es el único que tiene conciencia de su propia extinción. Escribió otro comediante, el portugués Ricardo Araújo Pereira, concluyendo: advertiremos el vínculo entre la risa y la muerte en todos lados. Yo tampoco podré escapar ni de la muerte ni de la risa, como me pasó en esta entrevista, que quedará para alguien más junto con las otras cosas a las que nos aferramos después del amor. Yo tengo videos de programas de mi papá para oír su voz. Tengo películas, tengo grabaciones del último show que hicimos de Los Locos Suárez, y hay una entrevista con Adela Micha, que es la última entrevista que él hizo en su vida, donde yo desde Miami le mandaba por WhatsApp mensajes, le escribía a Adela para que le dijera cosas a mi papá, y mi papá de pronto voltea la cámara y se dirige a mí y me dice: mi amor, ¿cómo estás, hijito de mi alma? Ya voy a llorar yo también. Y sabes que tengo, y nunca voy a desechar, y además los tengo regrabados y regrabados y regrabados, todos los mensajes de voz que tengo de ellos en el WhatsApp, los tengo bajados a otra aplicación y los tengo cuidados, y entonces ahí es cuando te digo que es muy bonito porque esa voz te habla a ti directamente, y en ese momento poéticamente están vivos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás, hijo? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estás bien. 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 Qué bueno que
Me haces acordar de una cosa en este momento, no puedo creerlo. Yo también hice lo mismo con un mensaje que me dejó mi papá. Y en los últimos tiempos, antes de morir, me dejó unos mensajes muy lindos, con cosas tan sencillas como te pienso, llámame ahora, cómo amaneciste, ya me tomé la pastilla, cosas tan sencillitas como esa, y me estás haciendo acordar, Héctor, que qué bonito es tener ese mensaje porque me está hablando a mí. Claro. Me está hablando específicamente a mí y lo he repetido varias veces. Me llena de nostalgia, eso sí, también te lo tengo que confesar, pero es muy importante tenerlo, ¿no? Es un tesoro que uno tiene de las personas que se van, ¿no? El registro de la voz. Quería preguntarte, ¿qué cosa es la que más recuerdas de tu papá? Si me dices, que recuerde una sola cosa, independientemente de, claro, su imagen, ¿no? O sea, su olor. Cuéntame sobre el olor de tu papá, que haces mucho hincapié sobre eso, Sí, hay precisamente en el un capítulo que se libro. llama El olor de mi papá, el 3. Una vez que muere y que lo abrazo y me despido de él y hablo muy cerquita de su oído, lo huelo durante 3 minutos muy profundamente, pero cuando se lo llevan a esa primera operación de vejiga, cuando tenía cáncer, como a lo mejor yo no sabía si regresaba del quirófano o no, también lo volví a abrazar y le di un abrazo como de 2 minutos, en el que, pues prácticamente como perrito, me quedé oliéndolo, hasta se rió y le dije, güey, no me quiero olvidar de tu olor. Y ya jugando, le dije, ¿qué tal que no regresas? Y ya nos reímos de eso, ¿no? Porque además no sabíamos reír de la muerte. Es lo que más extraño, o sea, lo que más recuerdo. Claro, si hacemos una lista, pues claro, su voz, su risa, su sonrisa, sus modos, esa energía que era avasalladora, que ese hombre de 1,60 o tal vez 1,59 parecía un gigante. Eso es lo que extraño. Uno quisiera guardar el olor en un frasquito, así decían, ¿no? Sí. Guardar para siempre el olor en un frasquito para no, ¿sabes? Para no perderlo. Y las generaciones que nos, ¿sabes? Preceden y que vienen luego, lo sabemos, ¿no? Aunque nos encontramos siempre en el mismo lugar, en tratar de superar la ausencia de las personas que queremos. De verdad, yo te agradezco tanto, Héctor, que te hayas tomado el tiempo, con mucho gusto, el cariño y la energía. Y me imagino a tu papá así como tú. Te juro que me lo imagino igual que tú. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y creo que son temas importantes que la gente debería de escuchar de diferentes voces, ¿no? Porque esto los puede no solo orientar, sino ayudar dentro de su duelo. O sea, eso no quiere decir que van a vivir exactamente igual que nosotros, sino que les puede aligerar el viaje. Gracias. De una idea original de Marcela Sarmiento, Después del Amor es un podcast creado por Marcela Sarmiento, Josette Rivera y Leonor Suárez. Producido por She Lion para Nosotras Tres. Marcela Sarmiento es la productora ejecutiva y Leonor Suárez la productora general. Josette Rivera es la directora editorial y coescritora, junto a Marcela Sarmiento y Leonor Suárez. José Luis Osuna es el editor y responsable de diseño de sonido, mezcla y masterización. Suscríbete a Después del Amor en tu plataforma de podcast favorita para encontrar todos los episodios.